Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 241, Cuatro débiles. Mientras Ralph descansaba, Clark pudo traer algunos de los materiales relacionados con el fuego. Incluso logró encontrar algunas pequeñas rocas de lava que los cristales de fuego podían calentar nuevamente. Serían los materiales ideales para forzar un cambio en el espacio domesticador de Ralph. Había que hacerlo para que fuera perfecto para el jabalí fundido. El jabalí fundido se vería obligado a chocar contra el frío metal de su ritmo dócil si Ralph no tenía cuidado. La razón por la que esto sería malo es porque empujaría a su compañero recién evolucionado a un estado inactivo donde no podría consolidar su poder. También impediría su crecimiento por un tiempo, ya que necesitaba el calor del fuego y la fuerza del metal ahora que se había convertido en una bestia de tipo elemental dual. Además, debido a que era una bestia única de tipo metal y fuego, tenía la oportunidad de crear un tercer tipo de veneno. Esto no fue una tipificación real sino el resultado de que los metales se derritieran constantemente en el cuerpo del jabalí. También era una señal de lo que el jabalí debía comer para poder crecer. En lugar de carnes y otros alimentos, el jabalí fundido ahora se alimentaba estrictamente de metal y cristales de fuego. Si se pudiera encontrar magma, sería perfecto para ello. O Ralph podría buscar una forja y utilizar sus desechos como fuente de alimento, pero esa sería una fuente peor que los metales más puros. Los encontré. Doc abrió la puerta del laboratorio. Tenía sudor en la frente y una mirada decepcionada. Estaba claramente descontento con lo que había encontrado. Me preocupaba que Clark se cayó. Vio a dos de primer año de clases normales y a dos de primer año muy flacos y de aspecto débil. Ya llegó a dos de ellos. Estos son los reemplazos que los otros profesores pusieron en marcha. Supongo que ni siquiera el profesor Wright pudo hacer nada. Clark ya sabía la respuesta. Tenía la sensación de que había demasiadas personas bajo la nómina de la familia Mourne después de los acontecimientos de los últimos tiempos. Después de que se creó la familia Spirit, algunos profesores más parecen haber traicionado su lealtad a la academia. Parece que la riqueza y el poder son un atractor mayor de lo que creía. María, Isa y ella también se habían quedado congeladas al ver los resultados de lo que Doc había traído. Entonces lo primero es lo primero. Soy Clark, ella es María e Isa. Nosotros tres somos de la clase élite. Esos son Ralph y su compañero. Acaban de abrirse paso para sobrevivir al veneno de ese escorpión verde del bosque. Pero ustedes dos son los sustitutos que no tienen poder en este torneo. Los otros dos son claramente perdedores y no esperaba que se mostraran en el torneo. Hoy, te ayudaremos a ti y a tus bestias a ser más fuertes. Esa es la única opción. Debbie se había escondido usando la invisibilidad. Flotó alrededor de los cuatro nuevos estudiantes, pero lo que lo sorprendió fue la repentina mirada de la chica de aspecto más débil de los cuatro estudiantes. Clark notó esto porque la sorpresa que sintió Debbie resonó a través de su vínculo con él. También fue sorprendente que otro pudiera ver a Debbie o incluso poder sentir a Debbie, y mucho menos alguien que claramente no había recibido suficiente fuerza de su bestia. Este es R.S. Gold, es de una pequeña familia de comerciantes. Tiene una bestia de afinidad ligera única. Es una bestia en la que su familia se especializa en domesticar. La bestia espada espectral. El manejo de la espada que crearon fue la razón por la que se convirtieron en una familia de mayor rango como últimamente, pero todavía está en sus etapas iniciales. Doc empujó al chico promedio hacia adelante. Muéstrale a Clark tu bestia. Nos ayudará a todos a hacer un plan de crecimiento de bestias para ti. Y si discutes, debes saber que esto es algo que costaría más de lo que puedes imaginar. Seguramente Isa ejercería presión cuando se llegara a esto. No solo vio a R.S. y su largo cabello grasiento. Ella los miró a todos. R.S. era claramente alguien que se entrenó y se centró en eso.
El hecho de que su familia fuera joven y estuviera en medio de un gran crecimiento hizo que no le importara su apariencia. Pero su formación daría sus frutos. No desperdiciaría una oportunidad. Solo desearía haber terminado el entrenamiento del día primero. Esa fue la fuente de su apariencia molesta. Espada espectral poco común. La espada espectral es una bestia que se sabe que vive en ruinas. Tiene nuevos únicos que se forman a partir de las palabras entrecortadas de muchos guerreros. Esto significa que se pueden criar en arenas y lugares de antiguas batallas. Pero requieren un núcleo como un golem, lo que les hace necesitar la sangre y los cuerpos de bestias de tipo ligero y metálico para formar adecuadamente un nuevo. Es mejor si dos espadas espectrales pueden juntar las piezas de la espada porque se les puede quitar la sangre. A veces se les conoce como espadas sangrantes porque desarrollan un núcleo donde producen su propia sangre. Esto a menudo se conoce como la palabra corazón. Pueden igualar completamente el corazón de su domador, lo que los convierte en la extensión perfecta del cuerpo del domador. Significa que el domador puede aprender mejor a manejar la espada con el tiempo. El mejor proceso de crecimiento para una espada espectral es aprovechar el metal natural y el tipo de luz que poseen. Esto se hace condensando energía de tipo luminoso dentro de un metal único elegido por el domador. Esto condensará la espada de espectral a física y mágica. También permite el crecimiento a múltiples formas diferentes que dependen del manejo de la espada, el metal y la energía del domador. Tienes una bestia que se destaca en cuanto a potencial de crecimiento. Crecerá de manera diferente según la energía que absorba, tu habilidad con la espada y tu energía. Te recomiendo que te permitas explorar nuestra colección de metales. A partir de ahí, deja que tú los corazones deciden qué metal tomar y luego comienzan a meditar mientras tu bestia absorbe energía luminosa. Eso es todo. Clark observó cómo Ree se quería preguntar, pero María ya lo había agarrado del brazo y lo empujó hacia la colección de minerales y metales en el laboratorio. Este joven es Bradley Geo. Llámame Brad y no soy de ninguna familia que valga la pena mencionar. Somos comerciantes que dejamos el sur y vinimos aquí. Mi bestia es un yelmo poseído. Las bestias de tipo metal rara vez se usan, así que las usé para dejar perplejos a mis oponentes que tenían bestias comunes. Pero eso ya lo sabes y es por eso que las bestias del tipo metal están haciendo un gran espectáculo últimamente en las arenas. Brad fue directo al grano y lleno de fuego. Sabía exactamente el peligro de las familias más fuertes y por qué lo habían traído aquí. No tenía intención de discutir nada. Bien, directo al grano. He estudiado la oscuridad y las energías metálicas que necesitan los yelmos poseídos. Te mostraré un plan de crecimiento para ayudarlo a progresar a una armadura viviente de medio paso. Después de eso, deberías comprar una armadura. Con las conexiones que ofrece Isa puedo deducir lo que más necesitarás. Ella no dejó que Clark dijera una palabra. Ella ya había procesado esta situación. No nos mires, ella tiene razón. Clark no pudo hacer mucho más aquí. Ella tiene la experiencia aquí. Isa sacudió la cabeza antes de caminar con ella hacia la estantería donde tenía muchos diarios en los que había tomado notas o escrito en su totalidad. Clark, eran dos de nuestro equipo. Puede que estén bien, pero... María estaba preocupada por los otros dos. El niño y la niña más débiles parecían haber tenido muchas luchas. Después de ver la confianza de Brad, el chico flaco miró a Clark. Te vi pelear una vez. No pensé que nadie más usaría una lanza. Pero quiero ser mejor. Mi nombre es Gerald. No tengo apellido y es por eso que todo lo que tengo es robado por otros. Tuve suerte, cuando un profesor vio a mi bestia me dejaron entrar a la academia, pero me faltan los materiales para crecer, por lo que permaneció oculta en todo momento por seguridad. Camaleón arcoíris raro. El camaleón arcoíris es exactamente lo que dice su nombre. Es una bestia única que posee veneno y tipo de luz. Esta bestia se esconde aprovechando la luz del sol para mimetizarse con el entorno del bosque. Luego usará su lengua para salir disparado de su boca y envenenar a otros. Debido a la falta de alimentos, materiales y energía, actualmente se encuentra atrapado en la etapa infantil.
Su retraso en el crecimiento le ha provocado que se centre plenamente en las habilidades de camuflaje que posee. Debido a esto, es extremadamente talentoso pero carece de los nutrientes corporales adecuados para producir venenos. La mejor manera de ayudarlo a crecer es sumergirlo completamente en hierbas naturales que contienen veneno y energía luminosa. Este baño podría absorberse en su piel mientras obliga a su cuerpo a crecer. En relación, el domador ha desarrollado un vínculo más grande que la mayoría a esta edad debido a que siempre permanecen unidos el uno al otro. Significa que la energía se comparte de forma mucho más eficiente. Capítulo 242, Legendario. No, mítico. Tu bestia es muy interesante. He visto bestias como esta e incluso leí sobre ella. Pero el problema que tienes es que frenó su crecimiento. Y con eso me refiero a la falta de materiales. Eso era lo que Gerald sabía que oiría. Era exactamente el caso que quería arreglar pero no tenía el poder para cambiarlo. La fuerza era la fuerza y eso era lo que necesitaba para conseguir los materiales que necesitaba. Comenzaremos un baño de hierbas tipo luz y veneno. Tu camaleón se bañará en él durante unas horas. Fortalecerá a tu bestia y la energía que puede absorber. A partir de ahí, tú también ganarás energía por lo que meditarás mientras la bestia se baña. No te permitiré salir del baño y de la meditación hasta que el agua adquiera un color marrón fangoso. Así que quieres que use absolutamente todos los nutrientes del baño y luego use los restos para crear un veneno mejor. Doc podía entender que, aunque se trataba de la forma más tosca de alquimia, era importante. El baño comenzaría a pudrirse después de que se hubieran eliminado todos los nutrientes. Esto obligaría aún más al camaleón a desarrollar el tipo de veneno que le había permitido llegar a un punto de parada. Es una buena manera de procesar ese bloqueo del crecimiento. Lo registraré. Ella había regresado justo al lado de Doc. Quería escuchar lo que decía Clark y estaba muy interesada al ver una bestia que se había escondido perfectamente de su vista. También quería conseguir los materiales que vio escribir a Clark y María. Ampliaría su conocimiento sobre las bestias venenosas. Gerald miró a su bestia y a Clark. No tenía palabras. Nadie le había tendido la mano así durante mucho tiempo. Cuando uno de los profesores dijo que lo traerían al torneo en el último minuto ya que era un relleno secundario, imaginó que era para deshacerse de él. Pero ahora tenía algo de esperanza. Mi nombre es Grace Lamb. Soy la última de mi familia después de que mi madre, mi padre y mi hermano menor escaparon de un brote de bestias en un pequeño laberinto. Grace había estado parada en silencio pero era muy consciente de los ojos de Clark sobre ella. Decidió hacer un movimiento y presentarse antes de que Doc intentara hacerlo por ella. Mi bestia no es normal, no tiene forma física. Se llama Silbadora de Viento. Ella es un espíritu del viento que ha imitado a los ruiseñores y otras aves en el bosque. Me dijeron que solo puede mostrarse cuando el viento la energía es alta pero ella siempre me cuenta lo que sucede a mi alrededor. Incluso me envía imágenes de cómo se forman las cosas en el aire como un sexto sentido. Por eso puedo decir que tienes. Entiendo lo que puedes ver en el aire con tu habilidad. Pero pídele a tu bestia que se manifieste con la ayuda de ella. Ella tiene una bestia que tiene control del viento hasta cierto punto. Clark impidió que Grace revelara que Debbie estaba flotando en el aire. Este sexto sentido era único porque podía ayudar a Grace a saber lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, su bestia no pudo causar ningún daño físico. Era una bestia de tipo apoyo única con una habilidad única. He fusionado a mis bestias, Clark. No son una brisna singular de viento fuerte. Te presentaré a mi compañero, Niebla Viviente. Crearé un nuevo camino hacia una bestia que nadie puede criar todavía. Ella estaba orgullosa. No pensó que mostraría una de sus bestias tan temprano. Pero cuando se formó la niebla y una brisa fresca y húmeda invadió la habitación, Clark quedó impresionado. Realmente fusionaste tu brisna de agua alta y tu brisna de viento fuerte. Eso es increíble. María entendió la profundidad de esto. No muchos investigadores habían hecho algo parecido. Muchos ni siquiera se molestaron en experimentar con fuegos artificiales debido a sus debilidades y al hecho de que generalmente simplemente se convertían en espíritus elementales o duendes.
No era común dedicar tiempo a crear nuevos caminos como este. Es bastante sorprendente. Tampoco pensé que esto pudiera suceder. Apuesto a que puede generar ilusiones increíbles. Isa acertó perfectamente con la habilidad que tendría la niebla viviente. No iba a hacer mucho con los ataques físicos, pero como controlaba bien su cuerpo, sería capaz de crear algunas ilusiones asombrosas. Ella estaba radiante de orgullo. Este fue un logro importante en su vida. La niebla viviente reflejó su alegría y un rostro parcialmente formado como el de ella se formó a partir de la niebla. Muy bien, necesitamos viento, ¿verdad? Ella y su pareja pudieron hacerlo. La habitación comenzó a llenarse de una brisa húmeda cuando la niebla viviente liberó parte de su energía eólica. Pronto apareció a la vista la forma de un pequeño pinzón. Silbador de viento raro. El silbador del viento es una bestia que casi no tiene otra forma física que la energía eólica sensible. Durante mucho tiempo ha copiado a las aves dentro de los bosques y campos en los que vive a menudo. La mejor manera para que crezca un silbador de viento es absorber cantidades masivas de energía eólica de los vientos tormentosos. El silbador del viento puede adquirir energía elemental adicional dependiendo de dónde viva. Los vientos volcánicos le permitirán convertirse en una bestia de tipo elemental dual de fuego y viento. En áreas heladas, se convertirá en una bestia del tipo hielo y viento. Rara vez se los ve en estas formas debido a su naturaleza débil. Son una bestia de tipo apoyo que muchas veces potencia o otorga otro sentido a su domador. Esto puede incrementarse a través de su crecimiento y, a menudo, les ayuda a luchar contra bestias que usan ilusiones o habilidades cegadoras. El mejor material a utilizar para darle un cuerpo más físico es una gran cantidad de cristales de tipo viento y hielo. El siguiente paso en el crecimiento utilizando este método sería el pinzón helado, que puede formar un cuerpo de viento y hielo. El silbador de viento es una bestia muy interesante. Puedo ayudarle a formar un cuerpo sólido, pero tendrá un coste elevado. Además, tendrá que aislarse con estos materiales durante al menos 5 días. Clark sabía que esta sería una buena parte del viaje hacia el norte que dejaría a Grace sin la habilidad de su compañero. Lo aceptaré. La rareza de mi compañero me permitió ingresar a la academia. Si realmente puedo luchar contra los demás y ascender para liderar la memoria de mi familia. Lo entendemos. Podrás hacerlo con nuestra ayuda. María sabía que esto sonaría fuertemente en la mente de Clark ya que él también era el último de su familia. Pero no iba a dejar que él pensara en eso. Evitar que sintiera estas cosas y eso es lo que ella haría tan a menudo como fuera necesario. Tendrás que saber que incluso si el cuerpo que crea o el hielo y el viento se rompe, esa bestia no se perderá. Solo necesitará reunir más energía para crear una nueva. Si puedes aprovechar la hielo natural en el norte, puede que seas el primero en mucho tiempo en conocer el plan de crecimiento del fénix de la ventisca. La habitación quedó en silencio. La mandíbula del Doc cayó al suelo. ¿Cómo podría ser eso posible? El joven fénix se crea cuando otro muere o crea un nuevo con la mitad de su energía interna y su cuerpo. Es una bestia legendaria, no, mítica, peligrosa y extremadamente rara. Doc todavía estaba tratando de comprender este proceso. No, eso es correcto. Se cree que Fénix es una bestia eterna porque puede crecer de bebé a adulto una y otra vez. Su cuerpo es cambiante. Eso significa que esto es teóricamente posible, pero debe requerir materiales extremadamente raros y un entrenamiento intenso. Podría llevar 50 o 60 años llegar a la mitad del camino. Ella vio las piezas que Clark había conectado. Pero ella lo había hecho a partir de sus palabras sin un sistema. Fue mucho más impresionante. Mientras todos ustedes trabajan en lo que les hemos dicho, vamos a grabar algunas revistas. Doc no irá al norte con nosotros para poder comenzar a vender y publicar sus revistas y planes de crecimiento de bestias. ¿Verdad, Doc? Isa aprovechó la sorpresa que tuvo Doc para dejarle caer esto. Ni siquiera pudo decir que no. Solo quería ver más teorías y planes que se habían presentado hace un momento. Todos fueron innovadores. Buen plan, Isa. Tendremos una base considerable de oro para cuando regresemos. Para seguir creciendo.
Clark sintió que Isa estaba mirando mucho más allá de lo que él había hecho en lo que respecta al crecimiento de su negocio y su futuro en la academia. Era brillante. Capítulo 243. Entrenamiento energético enfocado. Mientras Clark se alejaba de todo, observó cómo Doc revisaba las notas que María había grabado hasta el momento. Ella también había complementado sus notas convirtiéndolas en un conjunto completo. Todo lo que quedaba era que Clark llenara algunos espacios en blanco. La mejor parte fue que Doc había formulado muchos planes de crecimiento de bestias completamente publicados y otras cosas similares, era la manera perfecta de completar los trabajos. Pero Clark no se centró en esto. En cambio, se centró en el hecho de que la familia Mourne estaba saboteando a su equipo de primer año. Él estaba enfadado. Era ridículo que sacrificaran la reputación de toda la ciudad por algún odio hacia su propio familiar que expulsaron. No solo se sacrificaría la reputación de su hogar y su academia, sino también el potencial de cada generación posterior. Era imposible contar la cantidad de recursos que podrían perderse en estas batallas. La batalla de las academias era la única forma de mostrar el futuro de la ciudad y quienes se convertirían en las potencias que las defenderían. Si la academia nova parecía demasiado débil, podrían convertirse en objetivos de crimen e incluso de una guerra entre ciudades. Después de tomarse un momento para pensar en esto, Clark respiró hondo y decidió que aún no podía hacer nada al respecto. Si siquiera intentara luchar contra el hermano mayor de María, entonces no podría ganar. Ya estaba por delante de él en conocimiento de batalla y su salamandra estaba cerca de alcanzar un nivel aún más poderoso de lo que era ahora. Incluso si el hermano de ella se uniera a él en la batalla, las cosas estarían reñidas. Voy a meditar un rato. Necesito usar algunos de los materiales que tengo para ayudar a mis bestias a crecer más rápido. Clark estaba pensando principalmente en Shai. Ella sería la mejor carta escondida en este momento ya que no quería sacar a Debbie a la luz. El riesgo de mostrar todas las cartas que tenía sería su fin. Tenía que mantener a Debbie oculta como último recurso absoluto. Su principal basa sobre alguien más poderoso que él o cuando estaba en una situación difícil. La energía de las sombras era la energía a la que Clark menos estaba acostumbrado. La energía del dragón ya había demostrado ser una mejora física. Se había vuelto más fuerte y resistente a ciertos ataques de tipo elemental. En general, demostró la fuerza de la que se jactaba un dragón o un domador de dragones. La muerte y las energías espirituales que Clark había recibido de Debbie eran más misteriosas. Sabía que su mente estaba bastante tranquila la mayor parte del tiempo. Era extraño, pero también sentía que últimamente pasaba lo mismo con María y ella. La única explicación fue que la energía espiritual adicional de sus bestias estaba ayudando a sus mentes a fortalecerse y poder mantener la calma. Eso dejó la energía de la muerte. Clark sintió que la última vez que luchó contra el orco relámpago había sentido una relación más cercana con su arma. Los ataques que había usado mientras ignoraba el peligro estaban algo cómodos en su memoria. O fue su entrenamiento lo que le hizo pensar así o fue el hecho de que la energía de tipo muerte lo había hecho más cómodo con el pensamiento y el sentimiento de una muerte potencial. Sin embargo, esto tuvo algunas ramificaciones peligrosas. Si eso hacía que Clark se volviera imprudente, entonces no valdría la pena. Sin embargo, si fuera más que eso y, en cambio, una forma de aprender cómo atacar mejor y matar a los enemigos, podría ser una ventaja. El único problema era que la muerte era una ley importante de la existencia. Tocarlo no fue algo sencillo de ninguna manera. Dejando esas cosas a un lado, Clark se quedó con la energía de las sombras. Se dio cuenta de que Shai lo estaba absorbiendo con avidez. A pesar de que había absorbido mucho en el huevo, eso fue todo para formar adecuadamente su cuerpo y eclosionar sin preocupaciones. Ahora tenía que crear una base para su fuerza para poder usar la habilidad hilos de sombra. Una vez que pudiera hacerlo, podría tomar el control de una bestia para defenderse. Cuando se trataba de Clark, la energía de las sombras parecía fusionarse fácilmente con él. Parte de Clark sintió que esta era la energía del dragón que Krim le proporcionaba guiándolo de forma natural. Los dragones tenían muchas especies y la energía del dragón podía aplastar cualquier otra energía.
Por eso los domadores de dragones podían ser tan variados y los dragones vivían en muchos entornos. Eran muy diversos. Pero la guía parecía estar dirigida a la sombra de Clark y no a su cuerpo. También era como si estuviera consiguiendo una mejor conexión con la oscuridad que era su propia sombra. Casi como si estuviera allí para enseñarle. La teoría que tenían algunas personas de que cada ser humano estaba apegado a su sombra se sintió un poco más real mientras Clark meditaba sobre esto. Finalmente, comenzó a pensar en para qué otros domadores usaban energías de tipo oscuridad. Normalmente era para callar y esconderse. Similares a los que utilizaban la energía eólica para explorar zonas peligrosas. Dicho esto, Clark sintió que la energía de las sombras era aún mejor para esto. Cuando de repente se puso de pie y comenzó a moverse increíblemente lento con los pasos fantasmales, Clark se dio cuenta de que había captado algo ideal. Los pasos que usaba mientras se movía hacían parecer que se movía a través de las sombras mismas. Su sombra se deformó bajo sus pies como si fuera un segundo sentido. Esta fue la influencia de la energía de las sombras. Su sombra se había convertido en el amortiguador para ocultar los sonidos de sus pasos y también su propia apariencia. Si Clark estaba en la oscuridad de la noche o en un bosque oscuro, estaba seguro de que con el entrenamiento adecuado podría esconderse mucho mejor. Esto le permitiría explorar, atacar furtivamente y esconderse mucho mejor. El viaje que iban a emprender hacia el norte sería peligroso y esto era un seguro. Siento que Clark siempre mejora en un abrir y cerrar de ojos. No es justo. María había hinchado sus mejillas con frustración después de darse cuenta de que Clark había hecho otra gran revelación. Creo que deberías dejar de sentir celos. Literalmente volviste el triple de fuerte de cualquier entrenamiento loco que hayas hecho. Me preguntaba si intentarías presumir. Isa bromeó un poco con María mientras veían a Clark comenzar a entrenar sin preocuparse por quién miraba. Soy más fuerte, pero no es lo mismo. Mi fuerza está en mi velocidad y en mis ataques enfocados. Clark puede escabullirse, atacar con poder y defender. Necesito mantener el ritmo. María parecía muy motivada. Lit y su anguila de medianoche también sintieron esto a través de sus ataduras. Era el combustible perfecto para asegurarse de poder ponerse al día de alguna manera. También era lo que necesitaba la anguila de medianoche para poder demostrar su deseo de proteger a María. Desde que nació, se había escondido en la sombra o en el espacio de domesticación de María. Esto se debía simplemente a que necesitaba energía para crecer. Todavía era un bebé. Pero ver que también lo estaban dejando atrás le molestó. Se suponía que era el protector silencioso de María. Su último recurso. ¿Cómo podría ser algo tan grandioso si ni siquiera fuera capaz de nadar solo? El repentino deseo proveniente de la anguila hizo que María se diera cuenta de que ella también la había descuidado. Por lo tanto, de repente dejó de hablar con Isa y comenzó a concentrarse en su propia reunión de energías. La anguila de medianoche se alegró al sentir que María también la ayudaba a reunir más y más energía. Sin embargo, la iluminación marcó la mayor diferencia. Debido al entrenamiento que María había realizado donde constantemente sanaba su cuerpo, las habilidades curativas de Lit se habían fortalecido enormemente. Esto dejó a Lit para poder ayudar a la anguila de medianoche de la misma manera. Sana las partes estresadas de su cuerpo mientras se esfuerza hacia un nuevo nivel de fuerza. Era el mecanismo de seguridad perfecto para evitar daños durante el crecimiento. Y te has olvidado por completo de mí. Pero está bien. Yo también puedo prepararme. Isa tenía el bastón elemental en la mano. Había considerado cómo entrenar con él, ya que era el mejor punto focal para su entrenamiento de energía elemental. Y como ella estaba aquí, que también tenía bestias elementales, podían usar el bastón juntos para reunir y entrenar su energía. Ella estaba atrapada en su escritura, pero con una simple muestra del bastón elemental, captó el interés de ella. ¿Quieres ayudarnos a reunir y pasar energía elemental de un lado a otro? Deberías poder hacerlo bien con tus bestias, ya que tú y yo compartimos tipos elementales. Es una buena idea entrenar el control y la pérdida de control de la energía elemental. No he tenido un compañero para eso, así que podemos lograr un buen avance en nuestra investigación personal. Como se despertó el interés de ella,
los dos pudieron sentarse rápidamente. Doc se quedó preguntándose cómo se las había arreglado para estar en una habitación donde ocurrían sucesos tan extraños. Avances, notas de investigación, resistencia al veneno e incluso los débiles se vuelven fuertes. Esta academia realmente se había convertido en un enigma para él. Capítulo 244, Pequeñas preocupaciones. Pasaron las horas mientras cada uno entrenaba a su manera. Se redactaron varios planes para que Doc los vendiera y publicara para el grupo. Fue la culminación de lo que Clark había ayudado al grupo a hacer y en lo que ella había trabajado. Ninguna de las cosas que se publicarían podría considerarse pequeña. Incluso las pequeñas diferencias en los planes de crecimiento de las bestias comunes que Clark había visto serían suficientes para hacer que alguien gritara de sorpresa. Por ejemplo, Clark había pasado 10 minutos enteros explicando cómo había visto un conejo verde que había visto acicalar a uno de los estudiantes de investigación. Era una bestia muy simple que parecía un conejo común. Sin embargo, le creció hierba y musgo por todo el cuerpo en lugar de pelo. Tenía un tipo de tierra y agua muy fuerte. El conejo verde normalmente se convertía en una madre coneja floral o en un conejo de pradera, que era la versión masculina de la especie. A menudo se los consideraba el crecimiento final tanto del lado masculino como del femenino de la especie. Sin embargo, se conocieron algunos informes de que el conejo verde se convirtió en una fusión completa de la tierra y el agua para convertirse en una bestia de tipo vegetal, el conejo del bosque. Pero el cómo siempre estuvo en debate. Clark había explicado que fueron las semillas plantadas en el cuerpo del conejo las que determinaron esto. Si fuera pasto y otros arbustos, crecería normalmente. Sin embargo, si al conejo verde se le plantaran ciertas semillas de árboles, entonces se convertiría en un conejo del bosque. La razón por la que esto fue tan importante fue que el conejo del bosque podría usarse para trazar mapas de bosques peligrosos. La sencilla razón es que tenían un sentido innato de cómo crecían los árboles. Podrían enviar mentalmente imágenes de los giros y vueltas del bosque a su domador. Cuando se trataba de una mazmorra con bosque, los conejos del bosque se consideraban una necesidad para mapearla. Sobre todo porque algunas mazmorras del bosque tendrían un crecimiento muy complicado. Algunas áreas a las que los humanos ni siquiera podrían considerar escalar debido a su tamaño y forma. También era la forma en que varios conejos del bosque podían monitorear el crecimiento de una mazmorra o bosque en general a lo largo del tiempo. Podían notar los diferentes cambios en los bosques que podrían causar peligro o señalar el avance de las bestias. Si bien este cambio en el plan de crecimiento fue pequeño, había duplicado el valor que alguien pagaría por él. Esto fue aún más drástico cuando se trataba de las bestias más raras que Clark había visto. Con María, ella e Isa trabajando en materiales, diagramas y escritura clara, los planos se completaron con un nivel de detalle experto. La adición adicional de la edición de Doc los hizo perfectos para que los compraran tanto los más ricos como los más pobres. Todos podrían entenderlo sin ninguna preocupación en lo que respecta a la posibilidad de recibir una educación. Cuando el grupo y sus nuevos compañeros del torneo estuvieron exhaustos, todos decidieron descansar en el laboratorio. Era muy grande pero en realidad no estaba destinado a dormir. Pero no sería inusual que durmieran en el laboratorio. Muchos estudiantes de investigación se quedaron dormidos en sus áreas de trabajo debido a su dedicación. Este fue solo un día más para un laboratorio. Gracias por su ayuda. Grace fue la que se acercó a Clark cuando terminó su meditación. Había llegado mucho más tarde que los demás mientras intentaba meditar mientras se movía. No hay problema. Necesitamos ganar este torneo y conseguir más aliados. Con un equipo fuerte entonces será más fácil. Además, no es justo que alguien sea derrotado por su bestia única. Estoy seguro de que si fueras no se te impide obtener recursos que también podrías mejorar. Lo mismo puede decirse de Gerald. Esto era lo que realmente creía Clark. El sistema le había dado mucho. La capacidad de obtener recompensas asombrosas, incluso al azar, fue una bendición. Pero la capacidad de análisis fue espectacular. Pudo ver cosas que ningún libro tenía. Cosas que podrían cambiar la vida de alguien. Cosas que literalmente estaban alterando la forma en que la gente criaba a sus bestias.
Pero si no nos hubieran incluido en este torneo, no habríamos tenido esta oportunidad. Grace sintió que tenía otras cosas que también destacaban cuando se trataba de esta situación. Clark podría simplemente haberles dicho qué hacer y cómo actuar. Podrían haber sido simplemente escudos de carne para ralentizar a los oponentes en los partidos por equipos. Puedo preguntar qué sintió mi silbido quejoso en el aire. Solo manténlo en secreto. Tómalo como pago por ayudarte con tu plan de crecimiento. Cuando tu silbato de viento forme su cuerpo, puedes volver a preguntar. Tal vez también tengamos una confianza más profunda. Clark no estaba dispuesto a revelarle a Debbie a alguien que acababa de conocer. También sabía que se había ganado mucho respeto por parte de Grace y los otros tres. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba ver quiénes eran realmente cuando parecía suceder lo peor. La razón por la que Clark había comenzado a confiar y le había dado más información a Ralph era porque había visto el progreso de Ralph. No fue algún truco de materiales o el uso del poder de otra persona. Ralph se había fortalecido con verdadera determinación. El trabajo que realizó Ralph fue honesto, lo que conmovió a Clark. Era algo que respetar. Pero también porque Ralph estaba dispuesto a dejar de lado su orgullo para salvar a su compañero. Asumir todo el dolor por algo que realmente le importaba. Se podía confiar en gente así. Entiendo, cuando mi socio emerja les mostraré lo que podemos hacer. Grace tenía un brillo más saludable en su rostro ahora que estaba ayudando a su bestia a fortalecerse. Lo mismo se podía decir de Gerald, quien finalmente había comenzado a mostrar signos de mejillas sonrosadas en su rostro. Había estado meditando solo durante 3 horas, pero la diferencia entre su energía y la de sus camaleones era drástica. Deberías descansar. Mañana aumentaremos la energía alrededor de tu bestia. Esa caja atrapa la energía para que tu bestia pueda crear un cuerpo más fácilmente. Pero una vez que haya iniciado una base, necesitará mucha más energía. También tendrás un cambio drástico en el físico porque tu cuerpo finalmente comenzará a ser templado por la energía de tu bestia. También necesitarás preparar un arma para atacar dentro de la arena. No te veremos pelear solo con tu bestia. Tiempo decente para entrenar mientras viajamos. Sobre eso. Grace también había venido a hablar con Clark sobre el viaje. Tenía algunas preocupaciones. Me dijeron que viajábamos en nuestros grupos con un solo profesor como guía. Podríamos ser atacados por otros. Clark entendió la preocupación. Grace tenía todo el derecho a tener miedo ya que los estudiantes de último año habían provocado que ella fuera arrastrada a este torneo atacando a 2 estudiantes. Nos encargaremos de eso. Tenemos algunos amigos en las clases altas junto con algunas personas que podrán ayudarnos. Sin mencionar que lo más probable es que la profesora Wright se obligue a ocupar el puesto de acompañante. Definitivamente ganó. No lo dejes pasar. Clark sabía que el profesor Wright estaría furioso porque 3 de primer año habían sido atacados. Especialmente porque uno era Ralph, su alumno. Sin duda, ella se convertiría en la que los guiaría a la ciudad del norte. Es bueno saberlo. Clark todavía podía ver que había mucha preocupación en el rostro de Grace. Iba a estar completamente sola sin ninguna de las habilidades o poderes que su bestia compartía con ella. Ella sería totalmente débil comparada con cualquier otra persona. Más aún que ella con su bestia sin recursos. Descansa un poco. Deberías sentir una gran diferencia después de dormir bien. Estaré trabajando con algunas cosas pequeñas aquí y allá. Tengo la sensación de que pronto tendremos un invitado. Clark sabía que alguien vendría a buscarlos eventualmente. Había una alta probabilidad de que fuera un profesor bajo el poder de la familia Mourne, el profesor Wright, o el propio director quien les dijera que se iban al norte. No sería una sorpresa saber que saldrían más temprano para ir al norte. Grace asintió suavemente y se dirigió hacia uno de los catres colocados en un rincón de la habitación. Mientras lo hacía, los ojos de Ralph se abrieron y se le escapó un pequeño gemido mientras se esforzaba por sentarse. Habían pasado algunas horas pero Clark estaba sorprendido de todos modos. Ralph debería haber dormido mucho más después de pasar por el dolor que había sufrido cuando su jabalí cambió de forma con fuerza para evolucionar.
Si estaba despierto en este momento podría ser algo muy malo o algo muy bueno. Solo haría falta una conversación para resolverlo. Capítulo 245, Salida anticipada. Clark. Clark. Clark, necesitas despertar. Clark refunfuñó un poco. Había dejado que Ralph estirara su cuerpo después de una breve conversación y de alguna manera logró quedarse dormido sentado en una mesa de trabajo con las notas que había tomado mientras le preguntaba a Ralph sobre su cuerpo y sus vínculos con su bestia. Estoy despierto. Tengo las notas aquí mismo. Miró a María, que estaba reprimiendo una sonrisa. Parecía que él había sido el único que seguía dormido y todos estaban más o menos limpios y esperándolo. Bien, están despiertos. Su segundo mentor me informó que todos estaban aquí. Envió a un asistente. Debido a los eventos recientes, los llevaré a todos a nuestro anfitrión del torneo con unos días de anticipación. Nos vamos dentro de 3 horas. Por favor, prepárense. Esperaré aquí. La sospecha de Clark resultó correcta cuando el profesor Wright se sentó con Doc, quien ya había preparado té y algunos de los planes de crecimiento para mostrar. Estaba radiante de orgullo mientras se preparaba para compartirlos. Las reglas primero. Isa detuvo a todos. El profesor Wright sonrió suavemente. Estaba muy contenta de que Isa estuviera por delante de los demás. Todos ustedes se moverán en parejas. Ella se irá con nosotros porque le notifiqué a su profesor. Él y yo somos cercanos y no tuvo reparos. Él creía que era mejor que los estudiantes mayores estuvieran con los más jóvenes para guiarlos en su aprendizaje. Yo también lo apoyo. Sin embargo, no siempre. Entonces las chicas irán a nuestra habitación y los chicos a la otra. Grupos más grandes. Isa también volvió a intervenir para nombrar el grupo. María, ella, Isa y Grace salieron por la puerta primero, dejando que Ralph, Clark, Gerald y Rhea se partieran juntos. Ralph, mientras caminamos, repasemos de nuevo lo que hablamos. Clark tenía que asegurarse de que Ralph pudiera incluso hacer el largo viaje hacia el norte. La ciudad no estaba cerca de ninguna manera y el equipo que comprarían iba a luchar contra los elementos que enfrentarían. En el norte el ambiente era frío y agotador para el cuerpo. Puedo resistirlo. Pero lo que sea que haga flotar tu bote. Ralph tenía un objetivo claro en el futuro. Había aceptado la ayuda de Clark y eso suavizó la forma en que le hablaba. Fue una señal de verdadero respeto. Mucho más de lo que había estado allí antes. Era un respeto que Ralph se llevaría a la tumba si fuera necesario. No tienes ningún sofoco extraño. Hinchazón. O dolor mental. Ralph negó con la cabeza. Tu espacio de domesticación absorbió las rocas de lava y los cristales de fuego sin problemas y todavía lo hace. Sí, parece que lo está haciendo incluso mejor de lo que dijiste. Es bastante rápido. Puedo sentir los cambios también. No puedo ver mucho cuando miro dentro de mí, pero eso es lo que sea. Me estoy volviendo más fuerte. Pronto te patearé el trasero. La sonrisa que Ralph había mostrado estaba llena de energía. Tu jabalí fundido está descansando quieto. No enfrentó ninguna presión negativa cuando intentó ingresar al espacio de domesticación al despertar. Reese y Gerald caminaron en silencio. Sabían que Ralph y Clark eran los dos poderosos entre los 4. Pero Reese guardó silencio porque sabía que podía aprender un par de cosas. Cuanto más observador fuera de su espada espectral, mejor podría aprender de ella. Está bastante feliz. No siente ningún dolor. Aunque parece que le pica. Pero ya dijiste que eso es lo habitual. Todo el cabello de acero derritiéndose y todo eso. El pelo metálico que se formaba y derretía en el jabalí fundido iba a ser molesto a medida que se adaptaba. El jabalí fundido necesitaría unos días para estabilizar adecuadamente su nueva energía. Por no hablar de comer más metales para que se acostumbre a los cambios en su sistema digestivo. Bien. Entonces creo que en realidad estás por delante de esto. Tenía una teoría cuando te pregunté antes de quedarme dormido, pero ahora creo que está aún más claro. Tienes un cuerpo único. Quizás seas más adecuado para fuego y metal dual. Bestias de tipo elemental que jamás hayas conocido.
El metal de tu jabalí antes resonaba contigo, pero ahora que hay fuego involucrado, eres mejor procesando energía y al mismo tiempo curando. Es demasiado para ser una coincidencia. Entonces estás diciendo que tengo una ventaja sobre ti. Bien, puedes usarlo como excusa cuando te gane. Ralph continuó pensando en cómo podría dar un paso adelante respecto a todos usando su talento natural. Mientras tanto, Gerald estaba usando su mente para examinar su vínculo fortalecido con su camaleón. La diferencia después de meditar y tener a su pareja descansando en el baño de hierbas durante horas fue increíble. Los camaleones arcoíris no solo parecían más poderosos, sino que su piel tenía un brillo brillante de los colores del arcoíris cuando no se mezclaba con la ropa de Gerald. Además de esto, Gerald no se sentía cansado ni un poco sin aliento mientras caminaba hacia su dormitorio. En realidad se sentía lleno de energía. Era un sentimiento que había extrañado durante mucho tiempo, pero que nunca se dio cuenta de que se estaba perdiendo tanto en su vida diaria. Cada vez que se daba cuenta de esto, agradecía en silencio a Clark por darle una oportunidad. Incluso si perdiera en el torneo, podría ayudar de alguna manera a mostrar la debilidad de otro competidor. Estoy en el primer piso. Casualmente. Gerald y yo estamos al final del pasillo uno del otro. Te esperaremos en el frente del edificio. Reese estaba segura de que Clark no tenía mucho que empacar. Por lo que parecía, Clark estaba listo para irse en un abrir y cerrar de ojos. Algo que solo los estudiantes mayores aprendían a hacer cuando se trataba de intensos entrenamientos y clases sorpresa en la naturaleza. Ralph, ¿cuánto necesitas comprar? ¿Tienes ropa de invierno lista? Puede que no sea temporada de tormentas en el norte, pero aún así hará mucho frío. Clark recibió una mirada de Ralph inmediatamente. ¿Crees que tengo dinero para gastar así? Solo iba a ver si la academia tenía un juego para nosotros. Lo más probable es que lo tengan y nos lo den antes de que nos vayamos. Clark se limitó a negar con la cabeza. Te compraremos un conjunto personalizado. Los uniformes de la academia son geniales, pero será mejor parecer una caravana que estudiantes de la academia con la situación en la que estamos. Ya sabes el peligro. Clark pensó que Ralph discutiría. Diría algo acerca de que el veneno de escorpión no funcionaba ahora que tenía un jabalí fundido. Sin embargo, estas palabras no llegaron. En cambio, Ralph se quedó callado y comenzó a mirar a su alrededor un poco asustado. Tengo mucho oro que puedes pedir prestado. Solo ayúdame cuando estemos en el torneo. Si vas a perder, prométeme una cosa. Mostrarás las habilidades de tu oponente lo mejor que puedas para que pueda romperlas después. Tú. Keisar o Ulises te está contagiando. Extorsionando mis servicios aunque sabes que no tengo otra opción. Bien, es un trato. Ralph parecía molesto, pero Clark sintió un ligero atisbo de calidez a su alrededor. Algo le dijo que Ralph estaba realmente muy agradecido por esta oferta. Cuando los niños recibieron sus artículos, las niñas también lo hicieron. Clark y María casi se extrañaban porque vivían cerca el uno del otro. Pero sus habitaciones todavía no estaban lo suficientemente cerca como para volver a cruzarse. Grace, realmente tienes un silbador de viento que se convertirá en un pinzón helado. Tengo una doncella de hielo. Estoy segura de que podemos trabajar juntos en la naturaleza. Isa ya había visto los beneficios de lo que ella y Grace podían hacer. Si estás dispuesto a dejar que mi pinzón helado aprenda de ti, sería un honor para mí. El acto apropiado y prístino hizo que María detuviera a Grace en seco. Entiendo que estamos en la clase élite y que esa es una clasificación más alta que la tuya. Pero todos estamos en el mismo equipo. Todos. Así que no te preocupes por nada. Te respaldamos. El consuelo de María ayudó a Grace a relajarse. Espera, todos somos un equipo. Eso significa que todos extrañan a alguien. Ese chico, Brad, no estaba con los chicos cuando nos fuimos. Ella se había dado cuenta de esto. De alguna manera él se había escapado de su vista. Mientras todo esto ocurría, un ronquido soñoliento provenía de debajo de una mesa en el laboratorio. Tanto el doc como el profesor Wright lo oyeron después de que el otro salió de la habitación.
Pronto descubrieron que Brad llevaba la ayuda poseída y dormía sin ninguna preocupación en el mundo. Siento que tendríamos menos problemas si todos fueran como él. Doc suspiró suavemente mientras el profesor Wright solo podía asentir. Capítulo 246, duro como los ladrillos. Gerald. R.S. Clark descubrió que no había nadie parado afuera de la puerta principal del dormitorio cuando fue a recibirlos después de tomar algunos pares extra de ropa limpia para poner en su anillo de almacenamiento. Esta no era una buena señal en absoluto. En la situación en la que se encontraban todos, Clark sabía que los dos chicos no se habrían alejado. R.S. tenía su espada espectral, pero no le serviría de nada contra un oponente poderoso con un aguijón ultra rápido. Gerald estaba en un estado aún peor. Acababa de recuperarse un poco de la falta de recursos y nutrición básica. Su camaleón no tenía forma de hacer frente a una bestia que era más fuerte. Lo más probable es que sería derrotado con una sola mirada por parte de una bestia poderosa. Oh, vamos. Es solo un paseo para encontrarme con algunos amigos míos. Solo queremos hacerte una oferta. Algo que valga la pena. Deja ese frijol aquí y trae tu pequeña espada contigo. La voz era lo suficientemente fuerte como para que Clark la captara con la brisa. Era una voz astuta y tranquila que demostraba que incluso las cosas más dulces podían ser malvadas. Solo alguien con mucha experiencia en el engaño podría utilizar esas palabras. Después de caminar justo al doblar la esquina del dormitorio, un chico alto con el pelo largo y negro recogido en la espalda se inclinaba e indicaba a R.S. que lo siguiera mientras también despedía a Gerald. Así que ahí es donde fueron ustedes dos. Pensé que me esperarían. Pero aquí están haciendo otro amigo. Deberías decirme estas cosas. Clark puso su mejor cara y le sonrió suavemente al chico frente a él. Debe ser Clark Stormwood. El genio de primer año que se hizo amigo del señor de Star City, ayudó a impulsar una nueva rama familiar que une a las familias Green y Rowley, y además de todo eso, tiene dos mentores. ¡Qué sorpresa! La voz de alabanza ocultó la amenaza. El chico claramente estaba mostrando que conocía a Clark y que tenía un objetivo en él. Sé que las noticias viajan rápido. Mucha gente me conoce. Pero no puedo decir que Mary Salt's familiar. No debe ser lo suficientemente importante como para que la gente cotillee. Pero un lacayo es solo eso, un lacayo. Clark había estado con los brazos cruzados frente a él. Mientras lo hacía, había ocultado la apariencia de Schai. Las sombras proyectadas por el dormitorio de este lado eran perfectas para darle a Schai un poco de fuerza adicional. En caso de que algo sucediera, o si Clark quisiera imponer un poco de dominio sobre el desprevenido lacayo frente a él. No perderé el aliento hablándote de mí. Un verdadero caballero no se jacta. Pero de todos modos no tienes que preocuparte, desafortunadamente estás abandonando la academia. Es una pena. Era claro ver que la ira había florecido en los ojos del chico. No estaba teniendo tal falta de respeto frente a él. Y las sombras del dormitorio eran su disfraz para un poco de brutalidad. Justo cuando el chico dio un paso adelante y levantó una mano para golpear a Clark, su puño se giró y se estrelló directamente contra los ladrillos del dormitorio. Un crujido repugnante resonó por un momento en todos sus oídos. Es normal que cada 4 años falles un golpe contra un objetivo permanente. ¿O es simplemente que desperdicias los recursos que la academia y la familia Mourne desperdician en ti? De cualquier manera, R.S., Gerald. Sígueme. Clark se giró dejando atrás al chico sepulcralmente silencioso. R.S. y Gerald corrieron rápidamente tras Clark. Schai simplemente se acurrucó un poco más en los brazos de Clark mientras salían hacia la luz. Un único hilo de sombra que se rompe hasta convertirse en nada al ser expuesto a la luz. Te volverás más fuerte, pero eso fue suficiente para dejar claro un punto. Clark le había dicho mentalmente a Schai que hiciera todo lo posible para cambiar cualquier ataque que se dirigiera hacia él. Tenía la intención de avergonzar al lacayo de 4º año, pero en lugar de eso lo vio lastimarse. Schai había hecho más de lo previsto a pesar de que en realidad no podía controlar a nadie. Se había ganado muchos elogios que Clark le repitió una y otra vez mientras ella permanecía en sus brazos.
¿Qué fue eso? Reese fue el primero en preguntar. No estaba seguro de cómo Clark había hecho algo, pero el niño había golpeado literalmente una pared de ladrillos. Oh, mi compañera me ayudó un poco. Solo tenía que entrenar un poco. Clark no dijo quién o qué había ayudado, pero se aseguró de compartir un poco con ellos. ¿Y por qué tienes una muñeca contigo? Gerald vaciló un poco antes de preguntar. Miró el muñeco que pensó que era solo un juguete de madera y tela. Pero fue demasiado perfecto. Lo asustó y le puso la piel de gallina. Esto es algo que tengo que llevar un poco. Muéstralo en la academia. Si bien Reese y Gerald todavía no entendían lo que había sucedido, decidieron dejar este tema. Los genios tenían peculiaridades y aparentemente, el genio frente a ellos llevaba consigo una muñeca a todas partes. Sus resultados fueron demasiado buenos para juzgar una sola peculiaridad. Bien, ustedes tres han vuelto. Nos estábamos preocupando. El profesor Wright acababa de terminar de reprender a Brad por no permanecer despierto y, en cambio, perder la oportunidad de recoger sus cosas. Tuvo que entrar en más detalles cuando él le dijo que vivía un estilo de vida minimalista y que todo estaba destinado a ayudar a que su bestia creciera. Era de sentido común tener lo básico y ella tenía que asegurarse de que él lo supiera. Estabas mostrándole los alrededores a Shai. María vio que Shai estaba en manos de Clark y habló con él como si nada fuera extraño. Gerald y Reese simplemente se miraron y se concentraron en el profesor Wright. Un poco así. Tuvimos un pequeño problema. Supongo que el cuarto año que tenía el escorpión del bosque era alto y tenía el pelo negro más largo. Clark vio que Ralph inmediatamente adoptaba una expresión de enojo. Entonces tengo razón. Me ocuparé de él si vuelve a venir. Por ahora, solo recuerda que te refieres a él como el golpeador de ladrillos. O el que rompe los nudillos. Tal vez el golpeador del dormitorio es mejor. Clark quería pensar en más nombres que pudieran enojar a su nuevo enemigo. Pero el tiempo no estuvo de su lado. Mientras el profesor Wright lo agarraba de la oreja y obligaba a Clark a prestar atención, ella distribuyó un conjunto básico de uniformes estudiantiles de invierno. Estos están hechos con lana especial. Protegerá de la lluvia, la nieve, el hielo y el frío. Pero se rasga fácilmente, así que intenta usarlo con el abrigo proporcionado. De lo contrario, guárdalo por ahora. Nos vamos detrás de ti. Hazlo. Reese y Gerald le susurraron a Ralph, quien se había acercado a ellos mientras comenzaban a seguir al profesor Wright y al Doc afuera nuevamente. Respondieron a las preguntas directas de Ralph y le hicieron sonreír. Cualquier cosa que Clark hubiera hecho era una pequeña victoria en el camino hacia la venganza. Ella claramente había empacado algunas cosas importantes del laboratorio en un segundo anillo espacial. Clark no había dicho nada porque sabía que lo más probable era que revisaran los materiales que tenían almacenados. Serían la clave para impulsar continuamente a las bestias de su equipo antes de que llegaran al norte. Isa, nos vamos hacia el norte. Sabes que hará mucho frío allí. Quiero que aproveches la oportunidad para dejar que tu doncella de hielo alcance la siguiente etapa de crecimiento. Tu duende de llamas también. Puede absorber todos los cristales de fuego que tenemos. Podamos tener en nuestras manos, quiero verlo crecer hasta duplicar su tamaño antes de que lleguemos allí. El frío fue la razón principal por la que Clark le preguntó esto a Isa. La doncella de hielo puede absorber la energía, mientras que el duende de las llamas puede aumentar su resistencia al frío. Ya lo estaba planeando. El crecimiento natural es perfecto para entrenarlos. Pero también quiero estar listo. El golem de cristal no estará listo para una verdadera pelea a menos que nos detengamos en algunos lugares para obtener materiales. Isa había escondido un mapa de algunas mazmorras conocidas en el camino. Se lo entregó casualmente a Clark. Solo un poco de lectura ligera cuando lleguemos al carruaje. Esta será una buena lectura. Veré si el profesor Wright puede permitirnos alterar nuestro rumbo. Pero viendo lo concentrada que está. La profesora Wright tenía su rostro apuntando hacia adelante. Se dedicó a permitir que los estudiantes bajo su mando llegaran a la ciudad del norte de forma segura. Ella presionó para mantenerlos a salvo y no planeaba nada más que eso.
No debería haber un carruaje por aquí. Brad fue el primero en darse cuenta de que no había ningún carruaje cerca de la puerta principal de la academia. ¿Carruaje? ¿Por qué haríamos eso? Caminamos hasta la mitad del camino y luego tomamos otro método para pasar los campos nevados. Solo espera y verás. La profesora Wright sacudió la cabeza pensando en lo perezosos que se habían vuelto los niños a lo largo de los años. Capítulo 247, más que armadura. ¿Por qué están todos tan descontentos por eso? Clark miró a los otros 4 miembros de su equipo. Sintió que estaban exagerando demasiado aquí. Es más seguro si caminamos. El carruaje es fácil de detectar y debe seguir los senderos trazados. Si alguien intenta causar problemas, es muy fácil llegar a nosotros. Murar significa que podemos tomar senderos más pequeños. A los demás les gustó lo que dijo Clark, pero la razón por la que no querían caminar era el peligro. Significaba que podían evitar a las personas que intentaban debilitar a su equipo. Pero la profesora Wright no decía nada mientras caminaba por las calles de la ciudad hacia las puertas de la ciudad. Estaba segura de que todos aprenderían mucho, pero también que esto los endurecería un poco. Tiene más sentido que evitemos a más gente. Si tomamos raíces menos transitadas también podremos recolectar más materiales. Ella destacó los beneficios de hacerlo. También se estaba poniendo una chaqueta sin marcas que cubriría el uniforme de la academia. Todos deberían ponerse chaquetas también. Hoy no hace tanto calor, así que tiene sentido que las usemos. Si no tienen otra, tengo algunas extras. Isa parecía tener una sonrisa diabólica mientras hablaba. Grace, Gerald, Reese y Brad sabían que ella les iba a cobrar algo por usar sus chaquetas adicionales sin marcas. Es bueno ver a los estudiantes aprendiendo unos de otros. La profesora Wright ya se había cambiado su bata escolar por una chaqueta normal. Era mejor ocultar las portadas que tenían los símbolos de la Academia Nova. Era bueno que los uniformes de la academia solo tuvieran marcas en las túnicas que cubrían la ropa normal. Puede que sea de mayor calidad, pero la ropa podría explicarse con algunas mentiras. La razón principal de esto fue hacer las cosas más seguras para los estudiantes. Muchos de ellos tenían valor. Cuando se trataba de peligros, algunos delincuentes hacían todo lo posible para atacar a los estudiantes. Esto fue principalmente por la oportunidad de conseguir un estudiante más rico que pudiera permitirse el lujo de que su mamá y su papá pagaran una buena montaña de oro como rescate. Pero también porque siempre había gente desagradable que quería engañar a otra familia. El mundo no era un lugar seguro. Dentro y fuera de la ciudad. Hablando de la ruta, el camino hacia el norte es un poco diferente a lo que cualquiera de ustedes pudo haber recorrido. Hay un pequeño bosque, un campo rocoso, y luego comenzaremos a llegar a las colinas que se convierten en montañas. Al pie de las montañas que nos bloquean de las constantes tormentas frías es donde nos encontraremos con mi conocido para seguir viajando. Hasta entonces, lucharemos hasta llegar allí a través del desierto. La profesora Wright mostró un mapa, pero también sostenía un mapa adicional que el equipo de Clark le había mostrado. Hubo algunas sugerencias para pasar por 2 mazmorras y un área silvestre especial que rara vez se visita. Les explicaré a medida que nos acerquemos, pero tendrán que mirarse entre sí para saber las razones. Soy profesor, enseñar, pero estoy aquí para guiarlos y protegerlos de peligros que no pueden enfrentar. Espero que todos aprendan algo en este viaje. Como la profesora Wright dejó en claro, ella no iba a hacer todo lo posible para manejar cosas que el grupo no podría vencer. Aquellos con menos experiencia en batalla se pusieron rígidos. Espero que todos podamos aprender un poco unos de otros. Sé que Brad tiene algunas habilidades defensivas que podría compartir con nosotros. Gerald dijo que se inspiró en el manejo de la lanza. Y nunca he visto un estilo de espada espectral. Sin mencionar a Grace. Quien podrá explorar muy bien con su habilidad de silbar el viento cuando forme un cuerpo y esté fuera de esa caja. Como Clark solo podía ver los rostros sombríos, se aseguró de dar buenas razones de lo que podían aprender unos de otros. Clark en su mente, sin embargo, estaba pensando en la diferente habilidad con la lanza que podría ver. El estilo de espada que usa la espada espectral también podría ser extremadamente útil en lo que respecta a su desarrollo.
Siempre eran bienvenidos nuevos compañeros de batalla con diferentes estilos. La primera ubicación en el mapa. El bosque con la micro mazmorra. Quiero entrar solo con Clark. Debería ser útil para el crecimiento de nuestras bestias. María guardó silencio hasta que logró captar la atención del profesor Wright. Por supuesto. Sé que tienes una nueva bestia que podría usar la energía de esa mazmorra. Y también puedo ver la nueva incorporación de Clark. Nunca había visto una especie de este tipo antes, pero estoy seguro de que encontró otra gema. El profesor Wright era muy astuto. Sabía que la muñeca que llevaba Clark era en realidad una bestia escondida. Bestia. Grace miró al muñeco y luego a Clark. No estaba segura de haber tenido la corazonada correcta, pero por la forma en que Clark llevaba la muñeca con cuidado, sintió que seguramente era una bestia. De hecho, tengo una pregunta. Clark miró a Grace, ¿cómo abrieron sus espacios de domesticación tan pronto? Por lo general, no es tan fácil. Encontramos teorías de espacios de domesticación únicas para abrir espacios de domesticación únicos que se centraban en las energías y materiales que usan nuestras bestias. Por ejemplo, la mía es exclusiva del dragón y otras energías que tienen mis bestias. Requirió materiales muy específicos que todavía estoy en el proceso. Busco expandir mi espacio de domesticación. María tiene un espacio de domesticación perfecto para sus bestias que ya nunca se usa. Eisa tiene un antiguo espacio de domesticación familiar. Clark no ocultó nada. Todo esto era muy fácil de descubrir si alguien iba a acabar. Quiero abrir el salón del espacio para domar armaduras. Brad era la única persona de la que nadie esperaba que ya tuviera un plan. Por lo que había hecho hasta ahora, parecía que había perdido algunas oportunidades de suerte, dejándolo un poco más lento que otras personas. ¿Qué es el salón del espacio para domar armaduras? Gerald parecía ser el único que no había oído hablar de ello. Pero muchos de ellos sí lo habían hecho, incluido Clark. Los domadores que tienen bestias con armadura que pueden imitar una armadura generalmente apuntan a abrirla. Hay diferentes versiones del salón de la armadura para domesticar el espacio. Pero es único porque está completamente enfocado en ayudar a las bestias a desarrollar habilidades defensivas. Los materiales son simples pero puede modificarse según la bestia central del domador. La mayoría de los guardias de nuestra ciudad lo abren si pueden. Era tal el sentido común que Clark no sintió la necesidad de pedirle más información al sistema. Misión, no solo un espacio para domesticar. El anfitrión está inmerso en un largo viaje hacia un largo juicio. Debido a esto, el anfitrión está en la posición perfecta para ayudarse a sí mismo y a otros a crecer. Aprovechar. Requisito, ayuda a Brad a abrir el espacio de domesticación único, el salón del caballero poseído. Recompensa, cristal de sombra grande, 2 boletos para atraparte, cristal de dragón pequeño. Fue inesperado que el sistema reaccionara así. Sin embargo, Clark lo aceptó fácilmente. Estaban en un viaje y era una oportunidad ideal para trabajar en ayudar a alguien. Esto agudizaría su fuerza mental y al mismo tiempo le ofrecería la oportunidad de luchar por los materiales que Brad necesitaba. Brad, ¿qué dirías si te dijera que creo que podrías abrir una mejor versión del espacio de domesticación que quieres abrir? Clark vio la confusión en los rostros de todos. Bueno, por supuesto que lo haría. Ayudará a que mi armadura se convierta en armadura. El yelmo poseído necesita más energía para crecer. Brad estaba seguro de que lucharía para ayudar al yelmo poseído a convertirse en una armadura viviente. Se requirió mucha energía y materiales para construir un cuerpo completo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Si sigues todo lo que te digo correctamente, puedes olvidarte de una armadura viviente. ¿Qué pasa con un caballero hueco? ¿Preferirías una bestia más fuerte que pudiera valerse por sí sola o fortalecerte enormemente cuando se una a tu cuerpo? Clark sonaba como un demonio que ofrecía grandes riquezas que podrían estar impregnadas de una maldición. ¿Quién no querría eso? Mataría por eso. Brad sonaba como si no le creyera a Clark hasta que lo miró a los ojos. ¿Hablas en serio? Entonces sí, quiero eso. Entrenaría durante años si fuera necesario. Aunque no tengo mucho que devolverte.
No me importa lo que tengas para ofrecerme. Solo ayúdame cuando lo necesite. Pero por ahora, nos concentraremos en que abras el espacio de domesticación del Salón del Caballero Poseído. Deberíamos poder recoger materiales mientras viajamos. Solo intenta meditar mientras caminas. Quiero que toda la energía vaya a tu timón poseído. Y sí, permanecerá en tu cabeza durante todo el viaje. Necesitas un vínculo más fuerte. Las órdenes de Clark fueron seguidas de inmediato. Brad ya había visto de que era capaz el equipo de Clark. Si dejaba pasar esta oportunidad, siempre se patearía por ella. La posibilidad de que un poseído ayudara a convertirse en un caballero hueco era escasa. Mucha gente luchó para que creciera tanto en su vida. Pero aquí, Clark estaba ofreciendo precisamente eso en vida de Brad. Algo increíblemente tentador. Capítulo 248, Ocultar el rastro. El profesor Wright observaba y escuchaba atentamente mientras Clark hablaba. Hacía tiempo que sabía que Clark era un enigma cuando se trataba de estudiantes de primer año. Además, sus subastas inteligentes hacían parecer que provenía de una familia rica y acomodada en lugar de una familia promedio. Esto por sí solo fue suficiente para que cualquiera lo cuestionara. Como había crecido a una velocidad más rápida que cualquiera de los otros estudiantes de élite a los que ella había enseñado, el profesor Wright se interesó más en él. Había observado la forma en que él hablaba con los demás y los guiaba incluso en los aspectos más pequeños. Clark siempre veía un poco más que los demás, lo que la hacía preguntarse si tenía una habilidad oculta de la que no le contaba a nadie. Pero aún más, pudo utilizar la información que tenía para atraer a la gente a su lado. No fue solo poder lo que prometió, fue un estricto conjunto de valores donde otros podrían ayudar a aquellos que fueron descuidados. Algo de lo que la mayoría de los poderosos solo hablaban y nunca actuaban. La mejor parte fue que Clark solo pareció hacer pequeños ajustes a algunos planes de crecimiento para obtener resultados radicalmente nuevos. Este era definitivamente un método que ayudaría a cualquiera que tuviera poca suerte. Incluso logró utilizar todo el oro reunido en estos esfuerzos. Era como si el dinero no fuera nada para él. Podría hacerlo y gastarlo en un abrir y cerrar de ojos. Fue aún más impresionante que hubiera dejado que Isa liderara el camino debido a su inteligente educación empresarial. Cuando el grupo salió por la puerta principal, los guardias los observaron. El profesor Wright había sacado un anillo de identificación aparte al salir. Miró a Clark y sus compañeros de equipo para asegurarse de que entendieran. Había tomado las precauciones necesarias para asegurarse de que no los rastrearan tanto. Ahora que estamos fuera de la ciudad, sigan el ritmo. Correremos un rato. El profesor Wright los sorprendió a todos con esto y comenzó a avanzar. La velocidad era para separarlos de cualquiera que intentara seguir a su grupo. Siempre fue prudente hacerlo y fue una lección que ella insistió en enseñar a todos sus estudiantes de primer año. Me llevaré atrás con María. Podemos asegurarnos de que todos permanezcan juntos. Clark y María se quedaron atrás de todos. La preocupación era que Gerald, Brad, Reese y Grace no pudieran seguirles el ritmo. El equipo de Clark estaba claramente muy por delante de los demás en lo que respecta a fuerza física. La energía que recibieron de sus bestias era mejor incluso que la de la clase élite. Gerald era a quien Clark observaba más. Lo habían sacado de cuando el tema era recursos. Esto por sí solo ralentizó su crecimiento muy por detrás de la mayoría de las personas. También todavía llevaba a su camaleón en su cuerpo. Era muy bueno para mezclarse con su ropa, pero también le agregaba un peso decente ya que era del tamaño de un perro pequeño. Pero Clark pudo ver los resultados actuales de los tratamientos que había elegido para el camaleón arcoíris en Gerald. Había un claro vigor del que a Gerald le había faltado anteriormente. Antes, lo más probable es que se hubiera quedado sin aliento instantáneamente mientras corría. Ahora, pudo mantener un ritmo razonable sin enrojecerse demasiado. Algunas personas van por el mismo camino que nosotros. Ella había estado observando las áreas detrás de ellos. Estaba claro que habían enviado a algunas personas para seguirlos. Bueno, terminé ayudando a romperle la mano a un lacayo de cuarto año de la familia Mourne. Tendría sentido que enviara a sus propios lacayos por enojo.
pero no deberían poder seguirnos el ritmo. Clark fue plano en la forma en que explicó la situación. No estaba preocupado porque tenía algunas ventajas. Es por eso que nos dirigimos primero hacia el bosque. Pensé que estaba fuera del camino. La mayoría de las veces las caravanas toman la ruta más directa. Siempre es la mejor opción. Isa siempre estaba pensando en estas cosas. Quería asegurarse de no perderse nada que pudiera utilizar más adelante. También creo que María y yo tenemos una ventaja en un bosque con poca luz. Clark sonrió al ver que la sombra de María parecía más animada. Su anguila de medianoche estaba muy nerviosa al sentir que finalmente podría actuar para defenderla. Esto también significaba que había crecido lo suficiente como para usar sus habilidades después de que María centró su atención en hacerlo crecer con la ayuda de Lit. Cuando finalmente terminó la carrera, la profesora Wright juntó las manos y miró a los de primer año antes de jadear. Incluso ella estaba más cansada porque últimamente había estado fortaleciendo su cuerpo lentamente. Estaba un poco por detrás de los demás en el tercer año porque no había llevado a sus bestias al siguiente nivel de crecimiento debido a su investigación. ¿Quién sabe cómo ocultar tu rastro? Ella quiso levantar la mano, pero después de ver que el profesor Wright estaba completamente libre de cualquier indicio de cansancio después de correr durante tanto tiempo, se contuvo. También iba a ser una lección para ella. Si te siguen los bandidos, lo mejor es hacer varios senderos y luego volver sobre tus pasos por el que tenga más probabilidades de ser ignorado. A partir de ahí, cambias tu camino y tomas una dirección más larga o más corta en general. Isa había aprendido esto de su familia mientras crecía. Sin embargo, ella no estaba muy versada en cómo hacerlo. Esa es una manera. Pero si nos separamos estaremos en una gran desventaja. Por lo tanto, deberíamos usar una bestia que pueda regresar más tarde a nosotros sin ninguna herida. Con un movimiento de su mano y la liberación de algo de energía, una bestia mucho más grande de lo que esperaban llegó ante ellos desde el espacio de domesticación del profesor Wright. Ciempiés venenoso de 1000 patas raro. El ciempiés venenoso de 1000 patas es una de las pocas bestias tipo insecto que puede vivir más de 100 años. Se dice que pueden vivir un año por cada pata que tengan. En realidad, por cada año que viven normalmente crecen una cierta longitud más. Algunas familias mayores incluso transmiten la bestia a sus generaciones más jóvenes a través de ceremonias especiales. Cuando se trata de inteligencia, el ciempiés venenoso de 1000 patas no solo se destaca por encima de otras bestias de su tipo. Se destaca por encima de muchas bestias debido a las habilidades estratégicas de alto funcionamiento que tiene. Cuando le falta poder, lo compensa con estrategia con su velocidad, veneno y defensas. La mayor debilidad de esta bestia es la dependencia de su capacidad para moverse con velocidad. Una vez atrapado, a menudo se puede derribar con algunos golpes enfocados en los espacios entre su armadura. El veneno a menudo se confunde con medicamentos quirúrgicos increíblemente fuertes. Puede adormecer e incluso detener la respiración del cuerpo si se usa incorrectamente. El mejor material. Este es uno de mis compañeros. Es un poco territorial pero muy inteligente. Le haré hacer algunas huellas faciales que imitarán a un grupo moviéndose a través de este pequeño bosque. Desde allí dejaremos este lugar y nos dirigiremos hacia nuestro primer destino. Podré recuperar a mi compañero después de que se divierta un poco. La profesora Wright señaló el hecho de que su bestia era capaz de hacer muchas cosas. El hecho de que los mirara a todos con ojos claros demostró que había memorizado sus rostros. Además, Clark ya sabía que, como bestia tipo insecto, el ciempiés podía trepar a los árboles con facilidad. Así no dejaría rastro al salir del bosque. Lo único que ninguno de ellos sabía era por qué la profesora Wright parecía tan feliz de que su bestia se estuviera divirtiendo antes de conocerlos. No era una sonrisa que traía felicidad sino una que llevaba miedo. Es muy interesante ver una bestia replicando huellas con solo mirar a otro ser. Creo que esto es una prueba de que la inteligencia supera con creces la fuerza física. Ella quería detenerse y grabar cosas. Pero sabía que era mejor seguir moviéndose, así que mentalmente se aferró al pensamiento. Si lo deseas, puedo permitirte que te tomes un tiempo para hablar con mi pequeño ciempiés más tarde.
A él le gusta mucho la atención a pesar de que parece frío. La profesora Wright estaría encantada de permitirles aprender otra lección de sus bestias. Rara vez los dejaba salir a enseñar en esta parte del año escolar. Normalmente tenía que esperar a que las bestias de los estudiantes fueran mucho más fuertes. Mientras comenzaban a abandonar la pequeña área del bosque con un bosque más grande como destino, Clark estaba contemplando cómo Cream podría usar esto algún día. Tenía alas y podía volar con la suficiente facilidad como para ocultar su propio rastro. Incluso Debbie podría manejar esto también. Sería una táctica valiosa cuando se enfrentara a grupos más grandes de enemigos. Capítulo 249, estableciendo el campamento. La profesora Wright no había dicho mucho mientras los alejaba del pequeño bosque hacia el bosque más grande en la distancia. Sus 100 pies había regresado a ella sin mucho espectáculo, pero permaneció afuera observando a todos. Ella lo estudió cuidadosamente mientras resistía la tentación de sacar un cuaderno para registrar cada detalle. Cuando llegaron al borde de los árboles en el bosque más grande, el profesor Wright comenzó a acampar. No los presionaría para que continuaran durante el día, ya que estaba claro que Ralph todavía se estaba recuperando. Además de eso, los otros primeros años que no eran de élite eran demasiado débiles para seguir el ritmo. Todavía tenían que desarrollar la resistencia que tenía el otro. Pero incluso si igualaran al equipo de Clark, todavía estarían muy por detrás de ella en lo que respecta a resistencia. Fue una diferencia en el entrenamiento a lo largo de los años. Clark, sé que planeas irte solo esta noche. No soy tan tonto como para creer que estarías desperdiciando la oportunidad de ir a otra mazmorra. Es posible que hayas marcado esta porque tiene materiales metálicos únicos, pero conozco otra. Cercano. El profesor Wright había sorprendido a Clark recogiendo leña. Ella se había ido con el pretexto de hacer una rápida patrulla de seguridad. Los demás estaban detrás en el campamento asegurándose de que todo estuviera configurado correctamente. Como Isa demostró tener el mayor conocimiento sobre camping, estaba enseñando a los demás. Esto surgió del conocimiento mercantil en los viajes. Había recibido muchas enseñanzas de su familia sobre cómo acampar en la naturaleza y siempre estuvo agradecida por ello. ¿Quieres ir a la mazmorra del diablillo oscuro que hay cerca? Puede que sea una mazmorra pequeña de 2 pisos, pero es oscura y peligrosa. El profesor Wright sabía que esto tenía que deberse a la nueva bestia que Clark sostenía. Debo saber que estás 10 pasos por delante de mí. Eres el profesor de la clase élite por una razón. Clark elogió un poco al profesor Wright porque sabía que lo habían ayudado. Es por Schai aquí. Ella es una bestia única que necesita energía de las sombras para crecer. Necesito ayudarla a ser aún más fuerte de lo que debería ser en esta etapa de su crecimiento. Le tomará algo de tiempo crecer, pero sí ahora puede concentrarse en ello y puede hacer mucho. Clark había estado sosteniendo a Schai en sus brazos todo el tiempo. Era para acostumbrarla al mundo y al mismo tiempo compartir mejor la energía con ella. Cuanto más cercanos estuvieran, más podría desarrollarse su vínculo en poco tiempo. ¿Podrías decirme qué clase de bestia es esa? El profesor Wright estaba seguro de que se trataba de algún tipo de disfraz. O tal vez era una bestia de tipo espiritual que Clark había encontrado escondida en algún lugar. Sé que trabajas estrechamente con Alexander. Puedo confiar en que no romperás esta confianza. Clark seguramente diría esto. Quería asegurarse de que el profesor Wright supiera que no iba a luchar contra ella. Esta es Chema, es una muñeca titiritera. Una especie extinta que solía cazar humanos. Se disfrazan de muñecas y pueden usar hilos de sombra para controlar otras bestias o incluso personas. Ahora está débil pero podrá ayudar. Tímido, esta es la profesora Wright, ella no te hará daño. Schai dejó ver sus piernas y el cabello que había estado cubriendo su rostro reveló su verdadera apariencia. Ella es una araña. Esa es una forma muy inteligente de esconderse. Entiendo cómo su especie solía cazar humanos. Es una especie rara. No te preguntaré cómo lograste conseguirla, pero te vigilaré en Jeep para asegurarme de que no abuses de una bestia así. La profesora Wright todavía era profesora, tenía que asegurarse de que sus alumnos crecieran y no abusaran de las habilidades que tenían sus bestias.
No planeo usar las habilidades de Schai para causar problemas. Tengo un objetivo claro y no seré víctima de la misma corrupción que los demás. Sé que sus habilidades podrían hacer muchas cosas, pero preferiría que ella simplemente controle. Una bestia en lugar de un humano, pero ella ya me ha ayudado un poco al detener un ataque en mi contra. La comprensión apareció en el rostro del profesor Wright. Ahora entendía cómo ocurrió el incidente en el que un estudiante mayor golpeó una pared. Entonces mantente a salvo esta noche y no regreses herido. Si lo necesitas, puedo enviarte con otra bestia. Clark ya estaba negando con la cabeza. Creía que el profesor Wright tenía en mente lo mejor, pero no podía aceptarlo. Necesito mostrarle a Schai la fuerza de sus hermanos mientras la ayudo a fortalecerse. Prometo regresar sana y salva. Si rompo esa promesa, me haré cargo de limpiar todo el campamento solo. Este fue el castigo adecuado que ofreció Clark. También era una manera de aligerar el ambiente. Entonces podrás irte después de que todos coman. Schai se escondió de nuevo cuando Clark se acercó al grupo. Parecía querer permanecer escondida y observando mientras Clark encendía un pequeño fuego para mantenerlos calientes. Todo lo que vio fue interesante. Brad, necesito que medites toda la noche. Nos detendremos en una mazmorra con materiales metálicos que podrás usar. Necesito que tengas abundante energía cuando lleguemos allí en aproximadamente un día. Ralph, lo mismo contigo, es posible que tu jabalí fundido todavía esté descansando, pero cuando despierte por completo, estará hambriento. Estas advertencias hicieron que los dos chicos asintieran inmediatamente. Estaban totalmente concentrados en lo que tendrían que hacer. Ya ayudé a Grace a preparar más materiales dentro de la caja con su silbato de viento. Se están logrando avances y podrá comenzar a moverse en otros 2 días. Los ojos cercanos de ella sobre Grace hicieron que Grace y Clark se relajaran más. Esta era una situación arriesgada ya que Grace no podía usar su bestia en absoluto. Mientras tanto, Gerald estaba jugando al escondite con su camaleón para mejorar su capacidad de camuflaje. ¿Es esto normal para ti? Clark sintió que este parecía ser el mismo juego que siempre habían jugado. La pareja parecía muy relajada mientras jugaba. Bueno, no podía entrenar ataques ni nada porque no éramos lo suficientemente fuertes. Entonces, Gerald se calló porque pensó que sería juzgado por esto. No era normal centrarse solo en una habilidad para una bestia. Eso es realmente ideal. Te estás asegurando de que la seguridad sea de suma importancia. También sabes que estás entrenando a tu bestia para que sea un asesino sin saberlo, ¿verdad? La idea de que pudiera tener un estilo de lucha tipo asesino con su compañero nunca se le había ocurrido a Gerald. Esto hizo que sus ojos se agrandaran. Si puedo aprender más, necesito consultar algunos libros. Espera, María usa dagas, ¿verdad? Debería preguntarle. Gerald no dudó y se dirigió directamente hacia María. Clark se alegró de tener un mentor en el grupo. De todos, él podría necesitar la mayor capacitación ya que había entrenado de manera un poco diferente. La lanza realmente no le quedaba bien en ese momento. Todavía tendré que preguntarle qué estilo de puntería sigue. Quiero agregarlo al estilo de luna llena que uso. Tal vez pueda crear un nuevo tipo. Clark dejó este pensamiento en un segundo plano por ahora. Sabía que si se concentraba demasiado en esto nunca alcanzaría su objetivo de esa noche. Viniste aquí para pedirme que saliera contigo esta noche. Isa vio a Clark venir desde una milla de distancia. Pensé que ya lo sabrías. María estará ocupada entrenando a Gerald, así que pensé que vendrías conmigo. Necesito conseguir algunos materiales para Schai, pero habrá más materiales que no usaré. Creo que los querrás para venta ya que serán materiales de tipo oscuro más raros. Isa estaba lista para aceptar esto. Definitivamente querría llevarse todos los materiales si se lo permitieran. Entonces estaré listo cuando todos nos vayamos a dormir. Quiero ver si mi doncella de hielo puede entrenar un poco conmigo. El golem de cristal también está creciendo un poco. Creo que ha crecido 3 pulgadas esta semana. Isa estaba mareada por salir y pelear un poco. Su duende de llamas estaba descansando en la fogata que Clark había hecho,
así que todo lo que quedaba era dejar que su doncella de hielo y su golem de cristal tuvieran algo de tiempo para estirar las piernas. También fue una buena oportunidad para ella de mostrar sus nuevas habilidades con el bastón elemental. Sería una aventura interesante. Capítulo 250, 3 bloqueos. Listo. La noche había llegado más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. Por mucho que quisieran seguir moviéndose después de ir de un lugar a otro viajando corriendo, el profesor Wright les había enseñado a todos una valiosa lección. Su lección había sido simple: ¿dónde buscarían a su grupo los que se fueron detrás de ellos? Recorrerían el camino que dejó su bestia y luego continuarían. No darían marcha atrás ni esperarían detenerse en el campamento. Tampoco esperarían que todos estuvieran simplemente sentados en el borde de un bosque cercano descansando mientras planeaban entrenar durante su viaje. Esta lección había abordado la idea de todos cuando se trataba de viajar en secreto. Cualquiera del grupo tenía enemigos. Ya fuera un matón o incluso una familia entera, no importaba qué, era información valiosa. La lección podría ayudarlos durante toda su vida. Especialmente cuando se hicieron más grandes de lo que eran ahora. Sí, pensé que sería yo quien te atraparía. El profesor Wright todavía está junto al fuego vigilando. Supongo que ella es la siguiente para poder ayudar a Ralph y Brad a obtener un poco más de conocimiento. Entonces Rhys estará despierto con Gerald y María para que puedan hablar sobre técnicas de movimiento sin dejar de tener los pies ligeros. Isa había hecho un buen balance de cuáles eran los planes de todos. Ah, eso significa que tú, Grace y yo seremos los últimos en vigilar. Bueno, los primeros en vigilar mañana cuando descansemos por la noche. Clark se sintió un poco mal pero tenía planes para la noche. Era necesario ocuparse de la mazmorra del Diablillo Oscuro, ya que allí había materiales valiosos. Disfraces listos. Clark ya se había puesto su máscara y su traje blanco. Era la mejor protección contra cualquiera que se encontrara actualmente en la mazmorra o en el área circundante. La mazmorra definitivamente fue cazada por algunos grupos de domadores. Isa también estaba lista. Se había puesto la capa que Clark le había dado, pero también había alterado su máscara para mostrar una cubierta diferente. Era una máscara similar a la que usarían algunas personas que entrenaban bestias del bosque. Tenía una base de madera y al mismo tiempo parecía similar a una bestia dríada. Me gustan los cambios en la máscara. Siento que tienes múltiples controles elementales, así que tiene sentido. Isa aún no le había mostrado esto a nadie, así que estaba muy orgullosa de hacerlo. Yo también pensé en eso y por eso lo hice. Toda la energía elemental se junta para que pueda hacer crecer un mundo, ¿verdad? Lo mismo que un bosque. Leí un libro que dice que el viento trae aire para los árboles, los incendios queman la podredumbre, el agua hace crecer los árboles y el suelo retiene sus nutrientes. Realmente me sentí bien. Esta inspiración fue la misma para muchos domadores con bestias que tenían tipo vegetal. Clark solo podía estar de acuerdo con eso. Él también se sentiría inspirado si su bestia girara en torno al crecimiento y las plantas. Si comenzamos a correr desde aquí, podemos tomar este sendero más antiguo hasta la mazmorra. Apuesto a que no nos enfrentaremos a ninguna bestia porque esta área se puede recorrer fácilmente con los senderos más grandes. La mazmorra también tiene algo de energía oscura que disuade a otras bestias. Aunque no es una mazmorra fuerte. Clark salió de su campamento con Isa. Los dos no llamaron la atención y se fueron en secreto. Era mejor que los demás no se preocuparan por esto. Isa luchó por seguir los pasos fantasmales de Clark. Había ido mejorando cada vez más en los últimos días. Desde que comenzó a usar la energía de las sombras para influir en sus pasos, sus movimientos se habían vuelto más elegantes. Cada paso parecía caer suavemente al suelo casi sin ruido, pero esto era solo una ilusión. Los pasos todavía tenían una gran fuerza que impulsaba a Clark más y más con cada paso. Por otro lado, Isa solo tenía su entrenamiento para mantenerse al día. Como carecía de una bestia de tipo viento para equilibrar su tema de tipo elemental, no pudo usarla para impulsarla más rápido como lo harían su padre u otros miembros de la familia. Esto era algo que ella quería cambiar más temprano que tarde.
También fue cuando podría sacar a relucir toda su capacidad como domadora de la familia Rowley. Un gran objetivo en un plan aún mayor. Pero cuanto más se movía, más sentía que su cuerpo era más fuerte de lo que creía. La velocidad que tenía se vio reforzada por el músculo sólido que había estado desarrollando. Esta era la energía del golem de cristal. Mientras que la doncella de hielo y el duende de las llamas ayudaron a Isa a volverse más fuerte en lo que respecta a la resistencia a los ataques mágicos, la energía del golem de cristal mejoró su capacidad para volverse más fuerte. Un golem era una bestia dura y poderosa. Independientemente de su tipo y de dónde vino, cualquiera que domesticara a un golem tendría un cuerpo más duro. La energía era perfecta para convertirse en un mejor atacante físico o simplemente mejorar su físico en general. Isa no se había dado cuenta de cuánto ya la había influenciado a pesar de que el golem de cristal era muy débil en términos de cómo eran los golems en general. Al ver que Isa seguía el ritmo después de ajustar su paso, Clark empujó un poco más rápido. No le preocupaban las bestias, le preocupaba llegar a la pequeña entrada de la mazmorra en el mapa. Los árboles azotados por ellos mientras avanzaban por el sendero más antiguo. Había crecido demasiado hasta cierto punto debido a que había menos domadores que lo viajaban. Había mejores senderos para tomar. Pero una vez que estuvieron así durante media hora, Clark finalmente escuchó una pequeña conmoción más adelante. Los sonidos solo aumentaron cuando Clark redujo la velocidad y logró ver el gran claro en el bosque que tenía delante. La cueva que estaba afuera resumaba energía oscura de los diablillos oscuros del interior. Pero también había pequeñas fogatas donde se sentaban algunos grupos de domadores. Algunos parecían raspados mientras que otros parecían recién llegados. Cada grupo parece diferente. Yo diría que 3 grupos compiten para sacar lo que puedan de la mazmorra antes de irse. Esto es bueno, no tendremos que luchar contra un solo grupo para entrar. No querrán para alterar su equilibrio y su cultivo material. Clark desaceleró el paso mientras Isa simplemente asintió con la cabeza. Ella no iba a discutir ni un poco. Sabía que los domadores eran territoriales en sus terrenos de caza. Pero cuando aparecía más de un grupo, a menudo llegaban a un acuerdo para no chocar. Oigan. ¿Quiénes son ustedes dos? Este grito del sereno del primer grupo de domadores despertó a todos los demás. Algunos otros domadores comenzaron a caminar hacia Clark e Isa. Estamos aquí para la mazmorra. Solo una noche de caza ya que estamos cerca y luego nos iremos. No robaremos a sus grupos. Parece que tienen un trato justo. Clark habló con un tono más profundo. Le hacía parecer más intimidante de lo que normalmente sería. ¿Y qué? Tenemos un trato aquí, vete. El domador que había visto a Clark e Isa no estaba de acuerdo. No quería que nadie se interpusiera en su camino. Sí, 2 personas no pueden entrar y reclamar algo. Simplemente sigue tu camino. Duerme un poco más. Los otros domadores hicieron lo mismo, empujando a Clark e Isa a irse. No, tomaremos lo que necesitamos y nos iremos. ¿O preferirán que todos luchemos por esta pequeña mazmorra? Sería fácil para nosotros verlos a todos caer sobre sus propias espadas antes de que tomemos los materiales que tienen. Clark inmediatamente observó cómo los 3 grupos entendían que si peleaban, las 2 personas enmascaradas que tenían delante escaparían fácilmente y luego regresarían una vez terminada la pelea. Estas 2 personas enmascaradas no rehuirían provocar una gran pelea aquí. Jefe, estos 2 quieren entrar en nuestra mazmorra y quieren provocar una pelea. Un grito trajo a 3 personas desde el frente del calabozo. Eran claramente los 3 líderes de los grupos aquí. En lugar de los exploradores, estarían hablando con Clark. Ya les dije esto. Entraremos al calabozo para pasar la noche y luego nos iremos. Esta es una parada en nuestro camino hacia el norte para ver los torneos estudiantiles. ¿Entiendes por qué deseamos detenernos aquí? Clark dio un poco de información. No era la verdad, pero fue suficiente. Solo ustedes 2. No tienen a nadie más que venga a competir durante el mes. El mayor de los 3 líderes era claramente el más sensato. Estaba observando a los 2 con atención. No hay competencia. Solo una parada. Si detectamos algo interesante,
podemos compartirlo cuando salgamos. Un pequeño regalo, por así decirlo. Puedo explorar bastante bien. Clark observó cómo los tres consideraban esto. Se produce una conversación silenciosa. Toma esto entonces, todavía tenemos que llegar al segundo piso debido a la oscuridad allí. Si logras trazar la entrada al segundo piso, incluso te pagaré. Si no, entonces nos pagas la mitad de los materiales que necesitas. Encontrar como tarifa de entrada. Fue un pequeño abuso de poder, pero estos tres equipos habían reclamado esta mazmorra para cazar. Tenían que mantenerlo bajo control. Está bien. Un mapa para una noche. Podemos hacerlo. Solo mantén tu trato o tendremos un problema. Debbie comenzó a reír mientras Clark e Isa caminaban hacia la entrada de la cueva del calabozo. La risa heló a quienes miraban. No tenían idea de dónde venían ni cómo. Pero sabían que los dos domadores enmascarados que vieron no eran normales. Tenían una fuerza oculta que podría haberlos golpeado en cualquier momento. Era una amenaza, pero también una forma de demostrar que Clark e Isa realmente no querían problemas. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.